Hola, mi nombre es Andrés Moriano Vargas y voy a presentar el proyecto número 3, que es un caso estado nutricional. Como ven, tenemos varias variables y son 17 variables. Y dentro de ellas, cada uno con un sistema de medición en años, centímetros, etcétera. Aquí tenemos la data y vamos a ver en este caso el análisis exploratorio de datos. Vamos a importar primero las librerías, como ustedes ven aquí, la librería NumPy, Pandas, Mat, etcétera, y vamos a ejecutar. Al ejecutar, como vemos, está correctamente. Ahora vamos a importar y preparando los datos. Una vez que hemos ya llamado a todas las librerías, vamos a importar los datos. ¿Qué contiene esta base de datos en CSV? Bien, entonces tenemos aquí todos los datos que contiene, solamente los 5 primeros datos. Con el head solamente podemos traer 5 datos, y a no ser que pongamos en el medio de este paréntesis la cantidad, podemos poner 10, 20, etcétera. Bien, vamos a ver una de las funciones que es shape, ¿no? Que nos dice que tenemos 653 filas y 17 columnas. Vamos a hacer un describe de esta base de datos y vamos a ver que acá tenemos en talla un promedio de 624. En talla tenemos 624 personas que tienen este dato. El promedio es 158.8, es el promedio de la talla en centímetros, y la desviación estándar es la dispersión que tienen los datos. A más dispersión no es tan bueno. En este caso hay una dispersión en edad, hay una dispersión muy poca, muy baja, ¿no? Que es 1. Aquí en la talla tenemos 7, o sea, es variada la cantidad de datos que tenemos sobre la talla. Tenemos un mínimo de 135.6 en talla, y tenemos en el primer cuartil, en el segundo cuartil y en el tercer cuartil una cantidad más o menos aglutinante, ¿no? Entre el 25, el 50 y el 75%. El 50% corresponde a la mediana. Y tenemos un máximo de 188.6 centímetros, que es 1,88 m, ¿no? Bien, entonces ya tenemos más o menos todos los datos. Aquí tenemos todos los datos que corresponden a esta base de datos. Bien, tenemos acá otra función que es info, que nos va a indicar si son nulos o no son nulos, perdón, no son nulos, los non-num, y si el tipo es un object o es un float, 64. Como vemos aquí, tenemos solamente individuo y grupos como object, ¿no? Es decir, texto, ¿no? Y los demás son numéricos, pero float 64. Bien, tenemos entonces ahora lo que son nulos. ¿Cuántos nulos tiene? Individuo tiene 1, talla tiene 29, edad 8, peso kilogramos 24. Todos estos tenemos que volver a 0. Tenemos tenemos que reemplazar, ya sea por su promedio o por la media, para que todo esto sea 0. O sea, tenemos que llenar todos estos datos. Bien, ahora vamos a dividir los datos en variables numéricas y categóricas. Aquí tengo el numeral feature, tenemos la talla, la edad, el peso, etcétera, todo lo que es
los que contienen, o las variables que contienen números, y las variables categóricas que contienen texto. Bien, acá tenemos todos los que son numéricos, y las categorías, las categóricas son dos, ¿no es cierto? Individuos y grupos. Bien, vamos a ver acá una función para ver cómo se está distribuyendo la parte numérica. Bien, y acá tenemos vamos a ver arriba, desde la talla, como ustedes ven, es una campana Gauss casi buena. Lo mismo en la edad, en el peso, en el circunferencia del cuello. Como ustedes ven, los gráficos son muy importantes, ya que nos indican que hay una aglutinación de datos muy cercanos. Bien, listo. Vamos a ver entonces ahora. Estoy copiando para convertir esto en mi base de datos, y voy a eliminar individuo. ¿Por qué? Porque no me aporta nada a los datos que yo consigo, el objetivo, que es en estos momentos limpiar esta base de datos para el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Y a ver si es que con la masa, el índice de masa corporal con respecto a la edad, hay una correlación fuerte o no. Bien, entonces aquí he eliminado individuo, ¿no? A ver, aquí tenemos, ya no tengo acá, ya no tengo individuos, esta talla nada más. Bien, ahora lo que voy a hacer aquí es, vamos a imputar los datos. Yo le dije que teníamos que, por ejemplo, en talla nos faltaba 29, tenemos que imputar 29. En edad también. Lo que he hecho es que la talla, bien, la talla, la edad y el peso, etcétera, todos estos vamos a imputarlos con un promedio, y luego algunos con la mediana, y otros como la IMC, que es el índice de masa corporal, mediante una fórmula. Todo lo que son índices tienen una fórmula. Bien, como ustedes ven acá, los pliegues cutáneos bíceps es 1, 1, 1. Esto puede hacerse con una mediana. Y bueno, vamos a ver entonces. Aquí estamos. En la talla tenemos, hemos redondeado, o sea, vamos a incluir los datos, pero van a ser el promedio con un decimal. Vamos a introducir entonces el promedio general en la talla. Vamos a llenar. Lo mismo vamos a hacer con la edad. Vamos a hacer lo mismo con la edad. En la edad hay un dato que dice 0. Entonces ese 0 está distorsionando, es un inlier, creo que le dicen, porque es menos, o sea, por debajo. Y entonces como este 0, le hemos puesto también a la edad le hemos puesto un promedio también, un promedio. Bien, en el peso también es un promedio. Más bien en el círculo, la circunferencia del cuello es una mediana. Hemos optado por la mediana. Luego la circunferencia de la cintura también por la mediana. La cadera también por la mediana. Todos estos con un decimal. La grasa, por la grasa corporal también hemos utilizado la mediana. Así, las demás hemos puesto también medianas.
medianas, medianas, medianas. Todo lo que son pliegues, recuerden que los pliegues habían solamente uno, y le hemos puesto la mediana. Ahora, los que tienen índice, ellos tienen una fórmula. Por ejemplo, el índice de masa corporal tiene, su fórmula es peso sobre la talla al cuadrado. ¿Está bien? Al cuadrado. Bien, la circunferencia, el índice de cintura y cadera es la circunferencia de la cintura sobre la cadera. Igual el índice de la cintura, estatura, es la circunferencia de la cintura sobre la talla. Y al ejecutar el list null, vamos a ver que todos son 0. Esto es la parte numérica. Bien, vamos a ver para las variables categóricas. Tenemos aquí una función para crear automáticamente, crear un dummy o dummy y convertir esa letra A y B en 1 y 0. Aquí vamos a crear el dummy grupos, ¿no? Y vamos a ver que aquí hemos creado automáticamente, la función me va a crear grupos A y grupo B. Bien, ahora vamos a ver las cantidades que tiene en forma gráfica esta categórica, ¿no? El 1 y el 0, que antes era A y B. Y entonces vemos que aquí tenemos 315, que es la que era B, y 337 la que era A. 315 y 335, ¿no? Y un poquito más, ¿no? 337. Bien, vemos que son casi iguales, no hay mucha diferencia, es casi mitad-mitad. La variable EDA. Vamos a ver que si comparamos los grupos por la edad, aquí estamos en el grupo A, tenemos estos datos de la edad, ¿no? La edad de 14, 15, 16, hay mayor cantidad de 14 a 17 en el grupo A, y en el grupo B tenemos a gente que tiene 12 años hasta 16 años. Aquí vamos a ver los gráficos. Bueno, aquí vamos a ver los gráficos que tenemos en cantidades. Como ustedes ven, están casi aglutinados, no están muy dispersos los datos. Ya no están muy dispersos, se han eliminado algunos datos, y algunos datos que no tenían información se les ha puesto ya sea el promedio o la mediana. Como ustedes ven, aquí los gráficos no están muy dispersos. Lo mismo aquí, ¿no es cierto? Igualito, todos son datos que podemos ser confiables. Y vamos a ver una correlación numérica. A ver, vamos a ver aquí, al ejecutar la correlación numérica, vamos a ver aquí que tenemos la talla. Tenemos aquí una correlación, bueno, talla con talla es 1, bueno, pero además con la edad, con el peso, la talla con el circunferencia del cuello, etcétera. Tenemos varias correlaciones. Si ejecutamos una matriz de correlación, vamos a dar cuenta que aquí hay 0.75, 0.71, 75, 0.7, la correlación es buena. También hay bajas también,
0,5 no es tan baja, 0,3 es fuerte pero por abajo. Y bien, acá tenemos las correlaciones, ¿no? Aquí está el tablero, ¿no? Y tenemos que el 1 es el amarillo, bueno, el 1 es generalmente los que se cruzan, y después viene el 0,8, el 0,6, etcétera, que tenemos aquí los datos. Generalmente hay correlación. En la escala de índice de masa corporal tenemos que el escala de 18.5 bajo de peso, 18.5 al 29, al 24.9 es normal, al 25 al 29.9 es un sobrepeso, y mayor de 30 es obesidad. Entonces podemos acá, si se dan cuenta en este gráfico, voy a ver la correlación entre el índice de masa corporal y la edad. Y se dan cuenta ustedes que aquí tenemos el índice de masa, aquí están los datos, la escala, y aquí tenemos la edad. Si ustedes dan cuenta, entre los de repente 17 años o 16 años, hay una cantidad, hasta los 26 que tienen una cantidad de masa muscular muy correcta, dentro de lo normal. Dentro de lo normal. Y los que tienen del 30 a 35, sí, la es muy alta y es obesidad. Desde 30 mayor, ¿no? Hay una cantidad regular de índice de masa corporal alta. Bueno, este es el estudio este es el gráfico resultado, para que nosotros podamos definir que mediante este gráfico vamos a ver cómo va la escala de índice de masa corporal, que tiene que ver mucho también con la nutrición. Recuerden ustedes muy bien que aquí en la primera parte, aquí tenemos todo lo que es circunferencia del cuello, etcétera, o también el pliego cutáneo, sobre todo el pliego cutáneo. Todo esto que tenía solamente faltaba un dato para cada uno. Y generalmente esto se ve la cantidad de tejido adiposo que tiene una persona. Si es alto, bueno, es porque tiene problemas de obesidad. Bien, entonces esto es todo, y gracias.